Bienvenidos a Vivir para los demás, un espacio en el que queremos acercarnos a distintas vocaciones y formas de vida que tienen algo en común, poner la propia vida al servicio de los demás. En el episodio de hoy hablaremos sobre el sacramento del orden sacerdotal, uno de los sacramentos de servicio dentro de la Iglesia. A través de él, algunos hombres son llamados a dedicar su vida al acompañamiento espiritual de las personas, a celebrar los sacramentos y a anunciar el Evangelio. Pero, ¿qué significa realmente recibir este sacramento? ¿Cómo descubre una persona que está llamada a ser sacerdote? Para acercarnos un poco más a esta realidad, hemos querido escuchar dos puntos de vista diferentes pero muy complementarios, el de alguien que ya vive el sacerdocio y el de alguien que se está preparando para él. Por un lado, contamos con Santiago García Mourelo, sacerdote salesiano y profesor de teología en la Universidad Pontificia Comillas. Y por otro lado, con Guillermo Díez, seminarista de quinto curso que actualmente se encuentra en el proceso de formación hacia el sacerdocio. A ambos les hemos planteado algunas preguntas para conocer mejor su experiencia, su vocación y lo que significa para ellos dedicar su vida al servicio de los demás. La primera pregunta que les hicimos fue: ¿cómo es el camino hacia la ordenación? ¿Qué te llevó a decidir que querías ser sacerdote? Yo no tenía claro que esto iba a ser lo mío. O sea, yo no he tenido ninguna revelación en un momento que diga, no sé qué, no, para nada. Yo, previamente a cualquier pregunta vocacional, yo sí que fui consciente, y ahora lo veo con más claridad, que hubo un momento en mi vida en que yo me planteé qué leches quería hacer con mi vida, o tenía que hacer con mi vida. Más allá de Dios o de no Dios, ¿no? Y esto vino provocado por la muerte de un compañero mío en lo que es segundo de bachillerato. En 2 meses, tal, pues a Marcos pues, le detectaron un tumor cerebral y pues se fue, ¿no? Entonces ahí tú piensas y bueno, entras en crisis de muchas cosas, pero al final, después de muchas vueltas y también de mucha gente que me acompañó, al final dices, bueno, esto le puede pasar a cualquiera, aunque a veces no lo pensemos, ¿no? Y la cosa es, bueno, esto le ha pasado a Marcos, y si me pasa a mí, que en 2 meses, tal, ¿yo puedo decir que mi vida ha merecido la pena, sí o no? Pues ese periodo yo sí que lo viví. Entonces, pues yo tuve la suerte de estar en un centro juvenil salesiano, con un montón de animadores, monitores, que estaban con nosotros perdiendo el tiempo, y yo digo, pues me gustaría ser como ellos, además gratuitamente, aguantándonos nuestras tonterías y cosas de estas, ¿no? Y también había salesianos ahí, pues gente muy maja, muy cercana y tal, ¿no? Y bueno, pues yo ya sí que eso encauzó mi vida. Pero resultó que en ese encauzamiento de vida, además de mi vida de fe, pues que a mí me hace feliz vivir así, entregado, tal, mi vida de oración, Dios me llena, sí que hubo un momento en que me preguntaron si yo me había planteado ser salesiano. Además fue muy gracioso porque fue a raíz de una bronca que me echaron por portarme mal en una convivencia, ya mayorcito, después de echarme la peta. ¿Y tú has pensado esto? Digo, pues no. Y dice, bueno, pues piénsatelo. ¿Y si esto es lo mío? Entonces, esa pregunta estuvo ahí. ¿Y si esto es lo mío? Hasta tal punto que al final a preguntas existenciales las respuestas no están aquí. O sea, tienes que probarlo. Y entonces yo no tenía claro si esto iba a ser lo mío, pero sí tenía claro que la única manera de responder era probarlo. Pues mi camino hacia la ordenación me está llevando pues con mucha ilusión, con muchas ganas de poder ordenarme y ser sacerdote, y es que tengo ganas ya de poder serlo, y me queda ya muy poquillo. Y luego es verdad que lo que a mí me lleva a ser sacerdote es que, primero, que Dios me llamó, y segundo, que yo descubrí que a mí lo que más me hace feliz en esta vida es ayudar a la gente. Entonces, pienso que todo el mundo puede ayudar de alguna forma, pues materialmente, ¿no? Psicológicamente, dando un consejo, ¿no? Pero solamente existe una persona que es capaz de llegar a lo más íntimo y profundo de una persona, que es el alma. En este caso es el sacerdote. Entonces, para mí un sacerdote es alguien que ayuda 100%. La segunda pregunta que les hicimos fue: ¿qué significa exactamente recibir el orden sacerdotal
¿Y qué cambia en la vida de una persona cuando lo recibe? Una cosa es la teología del orden sacerdotal. Dicen que hay un cambio ontológico, que cambia la persona, ¿no? O sea, bueno, yo no lo vivía así, o sea, lo mío fue más normal, a lo mejor, o sea, como mucho más procesual, mucho más tal, ¿no? Al final, ¿qué es lo que significa esto? Pues que tu vida está ordenada, nunca mejor dicho, es decir, colocada, ¿no? Para al servicio de la comunidad, de una manera muy precisa, que es presidiendo los sacramentos, en los cuales tú, sobre todo en la Eucaristía, tú le prestas a Jesús, a Cristo, que está presente en la comunidad ya, ¿no? Pero tú le prestas en ese momento de la consagración tu gesto, tu palabra y tu intención, para que se haga presente en las especies, ¿no? Entonces, tu vida está ordenada al servicio de la comunidad para poder celebrar los sacramentos. Que haya de todas las pieles. O sea, de los más simpáticos, los más bordes, los de derecha, los de izquierda, los de arriba, los de abajo, los que tienen dinero, los que no tienen dinero. El sacerdote tiene que favorecer y garantizar que una comunidad siempre esté unida, no en torno a él, porque sea el super guay, no en torno a los amiguitos o las ideas, sino en torno a Jesús. La ordenación sacerdotal como que impregna mucho carácter, que es decir, eso quiere decir como que es como cuando te haces un tatuaje, ¿no? Se queda ahí para siempre, de alguna manera. Entonces, de alguna forma como que ya participas, ¿vale?, de ese sacerdocio de Cristo, ¿vale? Porque aquí el único sacerdote es Cristo, el único que cambió y redimió el mundo, que es el sentido del sacerdote, ¿vale? Como por ejemplo el ejemplo del puente, Cristo es el que hace eso entre Dios y el mundo, ¿no? Es el puente que nos une a todos. Entonces nosotros, los sacerdotes, cuando nos ordenamos, ¿no?, pues de alguna forma participamos dentro de ese puente de Cristo, también para colaborar en esa misión. Pero el que lleva esa misión es Cristo, desde el Espíritu Santo, ¿no?, en la Iglesia. La tercera pregunta fue: el orden sacerdotal dice que el sacerdote actúa in persona Christi. ¿Cómo se vive esa responsabilidad de ser la cara de Jesús para alguien que está sufriendo o celebrando algo importante? Pues de una manera muy, a veces como muy, uno se queda muy pequeñito. Porque a veces no sabes si vas a acertar a veces con las palabras o con, ¿no? Sobre todo en la predicación, cuando hay gente que está sufriendo mucho. Pues ha perdido a alguien, tienes que acompañar, o son situaciones muy complejas en la vida de las personas. Entonces, o sea, yo lo vivo con mucho respeto, mucha delicadeza, ¿no? Decir, también de manera muy relajada, porque, o sea, yo sé que esto no depende del acierto o desacierto de cada uno, sino que Dios sabrá lo que se hace con uno. Entonces, bueno, independientemente de que yo acierte o no acierte, trato de hacerlo y trato de formarme y trato de escuchar, trato de estar cercano, pues al final Dios actúa, a pesar de mí, no gracias a mí. Diría que es algo como totalmente un privilegio y totalmente pues algo que son un sacerdote, al fin y al cabo, es un testigo de las maravillas de Dios, de los milagros que hace con cada persona. Y a medida que vas profundizando y entrando, pues te vas sorprendiendo de todo lo grande que hace Dios. Y ya, por último, la cuarta pregunta fue: ¿qué es lo más difícil y lo más gratificante de vivir como sacerdote hoy en día? Lo más difícil y lo más gratificante es lo mismo, que es estar disponible siempre para las personas. Es lo más maravilloso, porque al final eso es como, bueno, pues al final estoy trabajando todo el rato con personas, e incluso cuando no estoy con personas y estoy estudiando y cosas de estas, estoy haciendo esto para otros, ¿no? Pero a veces también es un poco, o sea, la cruz y la resurrección se dan a la vez, ¿no? Entonces, eso también a veces es muy sacrificado, porque a veces pues uno no está en las mejores condiciones, o a veces, siendo realistas, hay gente que está un poco trucu y parece que somos aquí su psicólogo gratuito, espiritual. Entonces, vaya turra que me está dando el asunto este, ¿no? O a veces a uno le gustaría, pues me gustaría un poquito relajarme y descansar, pero si alguien te necesita, tú sabes que tienes que ir, pues tienes que estar, ¿no? Pero luego es lo más gratificante. O sea, yo imagino que esto es como cualquier padre. Sí. Mis hijos, ¿le mato o le adoro? O las dos cosas, ¿no? Lo más gratificante me atrevería a decir que es eso, el ser testigo de las maravillas, de lo bueno que es, de cómo la gente cambia y renace de nuevo, ¿no? Y resucita en ese sentido. Lo más difícil sería pues que a veces pues, puede ser producir mucho cansancio, agotamiento físico, mental, ¿no? Y también espiritual me refiero en plan de pues, que el diablo también ataca. El diablo está presente, existe y
y va a luchar contra corriente para que no consigamos ayudar y servir, ¿no?, a la Iglesia y a Cristo. Entonces, pues es desafiante, pero también hay un dicho que dice que quien quiera aventura, que se meta cura. Y hasta aquí el episodio de hoy de Vivir para los demás. Esperamos que sus testimonios os hayan ayudado a comprender mejor lo que significa dedicar la propia vida al servicio de los demás. Gracias por acompañarnos en este episodio y gloria a Dios.